Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. Hablemos de Salud. 32 años al servicio de la medicina preventiva. Hablemos de Salud. Conducción y producción a cargo de la periodista médica Ana María Forte. Locución y presentaciones: Oscar Di Profio. Hablemos de Salud por Ecomedios y para todo el país. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y los invito a un nuevo programa de Hablemos de Salud. Continuamos en cuarentena o en aislamiento, como querramos llamarlo. Recuerden, siempre tenemos que tener esto llamado barbijo, como bien lo conocemos, prácticamente siempre, a menos que uno esté solo. Y la máscara es una gran compañía. A mí me da mucha seguridad. Sabemos que nos tenemos que cuidar, que a ninguno, ¿no es cierto?, se nos hubiese puesto en la cabeza, hubiésemos pensado, vamos a pasar un invierno y un otoño encerrados. Nos acostamos alegres y nos levantamos entre rejas. Tenemos que aprender a cuidarnos a partir de ahora, porque debemos salir. Aparte de tener salud y estar vivos, por supuesto necesitamos comer todos los días. Y hay muchísimas familias que no lo hacen, otras que no pagan expensas, que no pagan impuestos, y hay gente trabajadora como todos nosotros, que no podemos darnos el lujo de estar medio año sin trabajar. Depende de nosotros. Primero salvarnos, cuidarnos y salir de esta tremenda crisis que empezamos a transitar en el mes de marzo. Bien, vamos a ponerle fuerza y alegría al programa. Estamos con varios amigos. El doctor Vadim Michaschuk, abogado, va a hablar acerca del protocolo para el acompañamiento de personas internadas por sospecha y o confirmación de COVID-19. También estamos con el doctor Ernesto Bersuski, traumatólogo, consultor de servicio de traumatología del Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan, que va a hablar acerca de las causas de las escoliosis en los niños, que son muy comunes. La doctora Iris Rodríguez, médica laringóloga del Hospital Italiano, miembro fundadora de la Asociación Argentina de la Voz, va a hablar acerca, por supuesto, de la voz y en este momento del COVID-19. Y el doctor Sergio Cergonco, psiquiatra, médico especialista en psicología y psiquiatría, que va a hablar acerca de los trastornos del sueño y el exceso de bebidas alcohólicas en época de pandemia. Ya estamos con el doctor Vadim. ¿Cómo te encontrás, Vadim? Bien, yo en este momento no estoy teniendo retorno. Bueno, les voy a seguir hablando, ¿no es cierto? Acá me está diciendo
nuestro operador de lujo, operador técnico, que ya está, y ya lo estoy viendo, ya lo estoy viendo. ¿Qué tal, Vadim? ¿Cómo estás? Muy bien, Ana, buenas tardes, muchas gracias. Es un gusto estar con ustedes hoy por la tarde. Bien, vamos a tratar de solucionar el problema. Vamos a tratarlo. Hola. Perfecto. Bien, Vadim, yo le estaba hablando acá a la audiencia que el tema es el protocolo que empezó a molestar bastante, ¿no? Y por suerte ahora ya lo tenemos, de las personas que están sospechadas y o con confirmación del COVID-19. Y qué mejor, pensé, ¿no es cierto?, que convocar al doctor Vadim para que hable precisamente del tema. Y espero que en este momento me esté escuchando. Ahora sí, Vadim, ¿cómo te va? Hola, Ana, ¿cómo estás? Bien, un lujo tenerte, porque hace muchísimo tiempo que realmente no estamos acá al aire hablando de cosas interesantes y preocupantes. En este caso, preocupante. Contanos del tema. Es un gusto estar con vos y compartir con tu audiencia un rato hoy por la tarde. Bueno, acá la pandemia y esta enfermedad nos trajo un montón de situaciones nuevas que, como bien decía el otro día un amigo mío, nos expuso a un desafío y a nuevos desafíos, y uno de ellos tiene que ver con el acompañamiento de los pacientes sospechosos de COVID-19 o ya confirmados. No fue fácil asumir el acompañamiento de las personas que tienen esta enfermedad, y por suerte ahora tenemos protocolo en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires para esos acompañamientos. Es muy difícil para un familiar a veces entender la situación de salud pública. Vivimos casos puntuales de personas que han fallecido solas, personas que lamentablemente se contagiaron de coronavirus, fueron internadas, el estado físico se deterioró y terminaron falleciendo solas, y el dolor de esas familias es terrible. Por eso, rápido de reflejos, los ministerios de salud de la Nación, de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires elaboraron diversos protocolos que se tienen que adecuar a cada institución, obviamente, ¿no? Uh-huh. Y en el marco de esos protocolos se le permite a los acompañantes, a los familiares cercanos, poder acceder y tener un contacto con los pacientes, que en algunos casos se podía mantener algún tipo de contacto por videollamada, ¿no es cierto? Se utilizaba la tecnología para lograr establecer un nexo, un vínculo entre el familiar y ese paciente que estaba internado. Exactamente, Vadim. Yo conozco varios casos, porque cuando uno conoce a mucha gente, más casos se va enterando, más pacientes, ¿no es cierto?, hay con coronavirus y con estos problemas. Por ejemplo, el hermano de una amiga con diabetes, pero bueno, la peor de las diabetes, donde no podía caminar solo, y no pueden la enfermera o los enfermeros del lugar estar con un caso, con todos los que tienen. Entonces, por suerte, dejaron a la hija que lo acompañase, y lo que tenía era un problema pulmonar que nada tenía que ver con el coronavirus. Aparte, uno no sabe, pero lo que se está viendo estos últimos días, que a mí me está llamando muchísimo la atención, es gente que me rodea, o amigos de gente que me rodean, que van con un resfrío, los dejan internados para ver si es positivo o negativo, y da la casualidad que todos son positivos. Vadim, no sé si estoy desconfiando, porque hay gente que se cuida, gente que está adentro, y en 48 horas
los que me rodean y entraron por sospecha, todos positivos. Mira, en ese sentido, te puedo decir que los casos en los que me ha tocado intervenir y en los hospitales públicos de la ciudad de Buenos Aires, que es donde yo me manejo permanentemente y los recorro continuamente, muchos casos que han ingresado y se han testeado y se han hisopado, han dado positivos y otros han dado negativo, y el protocolo es claro en ese sentido. De hecho, hay pacientes que han esperado el resultado del hisopado en sus domicilios, aquellos pacientes que pueden garantizar a las autoridades o a la institución sanitaria que no van a salir de su casa. Mira, vos me llevas a un punto que es el de la responsabilidad social, y abriste el programa hablando acerca de esto, Ana, como siempre vos con tanto tino vas al punto central. De esta salimos con responsabilidad social. Vos dijiste que nos tenemos que cuidar. Cuidarnos a nosotros mismos es cuidar al de al lado. Por eso es muy importante seguir todas las indicaciones. Es verdad que en los últimos días el número de casos detectados se disparó. No te estoy hablando de los últimos días, te diría la última semana, los últimos 10 días. Pero también tiene que ver con que se hicieron más testeos y se hicieron más hisopados, que forma parte de una política sanitaria de salir a buscar. Al principio se esperaban los casos y se recibía y se hisopaba a los pacientes que tenían determinados criterios, determinados signos y síntomas, que fueron variando porque la propia Organización Mundial de la Salud fue cambiando los parámetros con el transcurso de esta pandemia. Y ahora lo que se decidió hacer es ir a buscar, salir a buscar a los pacientes. De hecho, hay trabajos que se hacen casa por casa. En los hospitales se está monitoreando, se está siguiendo al personal de salud permanentemente. Pasamos de una etapa en la que solo aquellos que tenían signos y síntomas eran hisopados a una segunda etapa en la que todo el personal de salud en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires es testeado periódicamente, tenga síntomas o no. Así que es una realidad. El aumento de casos no siempre significa un empeoramiento de la situación sanitaria. A veces el aumento de casos tiene que ver con que se salieron a testear más personas, que se hisopan más personas, y eso necesariamente da más positivos. Yo creo que al transitar esta pandemia nos va a dejar un conocimiento, una sabiduría, esperemos que de todas estas situaciones se aprende, pero creo que diste en la tecla vos, Ana, y uno tiene que seguir las disposiciones que marcan las autoridades, pero el centro de la cuestión acá está en el cuidado que tengamos nosotros. A mí me llama la atención todavía ver por la gente, por la calle, gente caminando con el barbijo mal puesto. Te juro que me llama la atención. Ana, hace años que nos conocemos, yo trabajo en salud desde hace 20 años y vos mucho más, y estás también, llegaste a tener un programa desde adentro de un hospital, es decir, que conoces la comunidad médica, la comunidad del equipo de salud. A mí me sigue llamando la atención cómo hay gente que no se cuida, y el problema no es que no se cuide ella misma, el problema es que al no cuidarse ella misma no está cuidando a sus pares, a su entorno, inclusive a su familia. Por eso esto que vos hacés, esta concientización y la manera en la que arrancaste el programa me pareció muy buena, porque ya te repito, no todo es responsabilidad de las autoridades. Exactamente. Como sociedad nos tenemos que poner los pantalones largos y asumir que de esto también salimos o no, o salimos más rápido o no, a partir de nuestras propias conductas como sociedad. Sí, lo que pasa, Vadim, y ya veo lo siguiente, y no es crítica negativa, ¿no es cierto? Comenzamos muy temprano la cuarentena. Nadie sabía, siempre estábamos esperando la curva, y llegamos a un momento que estamos todos muy desgastados, y invité precisamente a un psiquiatra para que hable de la situación, de lo que estamos pasando psicológicamente. Yo siento que hay momentos que no puedo discernir, o sea, con especies de
de olvidos o de ausencias. Es una cosa rara que me pasa en el organismo y lo comenté con médicos y lo comenté con diferentes personas y la mayoría nos pasa lo mismo. Somos por excelencia personas que vivimos estrechamente conectados con los demás y que el aislamiento psíquicamente no nos está haciendo bien. Entonces, vos desde el punto de vista que lo estás viendo como abogado, pero genial, perfecto, lo que acabas de contar acerca, bueno, dimos un pasito, que la gente, las personas, perdón, puedan estar acompañados hasta el último momento, que se van o que se van caminando o no, ¿no es cierto? Escucho, Sí, Vadim. estos protocolos que tenemos actualmente le permiten tanto al paciente como a la familia estar acompañados en ese último tramo tan difícil, ¿no? Y tan duro para aquellos que no lo pudieron compartir con su familiar, con su ser querido. Es muy importante la aplicación de estos protocolos que se tiene que adecuar a cada institución y es muy importante que la gente comprenda que debe respetar las pautas de ese protocolo. Vadim, Para ingresar a ver a su ¿ya familiar... está puesto en vigencia? ¿O a partir de cuándo va a estar puesto en vigencia? Sí, ya están en vigencia el de nación, el de ciudad y el de provincia. Es muy importante que la gente sepa que tiene que cumplir con las medidas de precaución y de cuidado en cuanto al uso de elementos de protección personal. Es muy importante que cuando salga de ver a su familiar también tenga el cuidado al sacarse los elementos de protección, y es muy importante que ante la mínima aparición de signos o síntomas le informe al equipo de salud. Hay un consentimiento, mirá hasta qué punto llegamos, que aquellas personas que quieran ingresar a ver a un familiar, ambos protocolos tienen un modelo de consentimiento informado en donde se le hace saber a ese familiar el riesgo que tiene, aún utilizando los elementos de protección personal, de contraer COVID-19. Es una gran medida. Totalmente. Tiene que ver con toda la legislación que en la Argentina se fue dictando al respecto. Hemos charlado en tu programa sobre todo lo que tiene que ver con la muerte digna y las directivas de voluntad anticipada. Es decir, estos protocolos se adecúan a esa legislación en donde algunos hablan de la muerte digna y otros hablamos del buen morir, ¿no? Uh-huh. De esos últimos momentos que todos tenemos derecho a vivirlos de la manera más digna posible. Exactamente. Acá no se trata de prolongar la vida, sino de darle calidad de vida al paciente y de respetar en el familiar el derecho al último adiós. Exacto. Algo tan importante. Bien, Barit, como siempre, de lujo, un gusto haber charlado con vos y no faltará oportunidad, bueno, que vengas a anunciarnos cosas buenas como estas. ¿Te parece? Me encanta la idea y siempre es muy, muy grato compartir con vos y con tu gente momentos para hablar de estas cuestiones que no son menores. Vos sabés que yo los extraño porque me siento sola acá, pero bueno, al menos tenemos hoy en día diferentes tecnologías como para poder comunicarnos. Te mando un beso muy, muy grande y cuídate. Chau, chau. Vamos a hacer una pausa. Gracias. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. Para tu salud, Karina Uranga, cosmiatra. Acoite 275, Primero B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Karina Uranga,
Cosmiatra. 116-968-1112. Look 5D. Transformá y crea una nueva imagen para una mejor comunicación con el entorno. Tratamiento integral para el cabello, rostro y cuerpo. Depilación definitiva, masajes, maquillaje, cuidado de manos y pestañas. Trabajamos desde lo físico hasta lo energético. Look 5D. José María Moreno, 393 Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Facebook e Instagram, Look 5D. Y continuamos con Hablemos de Salud, muy interesante, bueno, lo que nos comentó el doctor Vadim. Y ya estamos con otro gran amigo, el doctor Ernesto Bersuski, ya lo presenté, traumatólogo, consultor del Servicio de Traumatología del Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan, allá hace 32 años atrás que nos conocimos. Va a hablar acerca de las causas de la escoliosis en los niños. Muy buenas tardes, ¿cómo te encontrás, Ernesto? ¿Sí? ¿Me escuchás, Ernesto? Prendele el micrófono. A ver. Sí. Y viste que aparte soy una muy buena maestra, 14 años ejercí. Bien. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Como siempre, muy a gusto estar en tu programa. Dando algunas ideas o tratando de ser útil a la sociedad desde mi humilde experiencia, ¿no? Exactamente, exactamente. ¿Qué pasa con... hay más, digamos, problemas de escoliosis en los niños y en los adolescentes, o es que ahora los padres saben más? En realidad, la incidencia, la prevalencia, o sea, el número de personas con escoliosis en la población es del 3%, digamos que no es tan escandalosa, tan prevalente la patología, pero y se ha mantenido constante desde siempre. Es un poco más frecuente, como es una patología básicamente familiar, es más frecuente en miembros de una misma familia. O sea, si alguien en la familia tiene escoliosis, es el 25% de las personas que pueden tener escoliosis. En cambio, la población es el 3%, o sea, es mucho más frecuente dentro de una misma familia. Pero no, de hecho, como no aumentó tampoco la tasa de natalidad en la Argentina, tampoco hay un aumento de la prevalencia de la escoliosis, ¿no? Y Bersuski, por ejemplo, vos decís que si hay un miembro en la familia, hay más posibilidades. Bien, sí. ¿Quiere decir que es hereditaria? O porque antiguamente se decía escoliosis de origen idiopático. Entonces la mamá se iba muy contenta porque tenía el nombre, pero idiopático es de origen desconocido. Entonces, bien, las escoliosis pueden ser provocadas por una enfermedad y no por la herencia de que papá o el abuelo y la mamá lo tuvo. Muy bien, es una buena pregunta. O sea, la mayor parte de las escoliosis son las idiopáticas, mal llamadas idiopáticas. Las idiopáticas son familiares. Lo que pasa es que se ha adoptado o se ha permitido dejar ese nombre un poco por el valor histórico, pero ya hace tiempo que sabemos que hay una gran influencia familiar. Pero, digamos, en la escoliosis idiopática la única manifestación es la propia escoliosis. No hay otra patología en el chico. Ahora, cuando se asocia, bueno, o hay enfermedades, como bien dijiste, hay enfermedades generales o de otro tipo que pueden ocasionar escoliosis en forma, digamos, secundaria. O sea, donde ya el protagonista no es la escoliosis, sino es la otra patología que produce una escoliosis. Y por ejemplo... supuesto, es una escoliosis muy grave, pero lo principal es saber cuál es la patología primaria que está ocasionando esa curva en la columna, ¿no? Claro, eso lo bueno es la pesquisa, ¿no es cierto? Que
que el profesional pueda hablar con, por ejemplo, una mamá que lleva una chiquita. Vivimos en un momento donde todo tiene que ser muy rapidito. Sabemos que una consulta en un hospital, en una obra social, derivados a una obra social, es de 7 minutos, y el médico aproximadamente, y el médico en ese tiempo tan cortito, no puede preguntar, y bueno, ¿y qué pasa con la abuela o qué pasó con la bisabuela? Eh, para ver si esa persona tiene, por ejemplo, una patología dentro de estas patologías que por suerte en este momento se habla bastante, que son las enfermedades poco frecuentes, ¿no es cierto? Sí, sí, es obligación. O sea, yo creo que el, el papel, el rol del médico no se acaba mirándole la espalda. O sea, creo que eso es el comienzo solamente del examen físico. Hay que tomarle los reflejos porque digamos, los problemas neurológicos pueden ocasionar escoliosis, así que hay que tomar los reflejos, la fuerza muscular, diversos signos neurológicos, la sensibilidad, o sea, varios de estos signos que demostrarían un problema genético. Hay que ver cómo camina, hay que preguntar todo sobre la familia, eh, y, y como último, recién considerar qué es lo que le está pasando a la columna. Lo que ocurre es que el 80% de la patología, o sea, el 80% de las escoliosis son idiopáticas. Entonces, como vos decís, un colega que tiene que atender un paciente en 5 minutos, hace un diagnóstico así rápido y sin muchos fundamentos de escoliosis idiopática y seguimos adelante. Pero es obligación del médico hacer no solamente un buen examen clínico, examen neurológico, sino un muy buen interrogatorio. Ujú. Eso es fundamental. Por ejemplo, ¿vos crees que la fiebre mediterránea familiar puede producir un problema de escoliosis en una familia? Ese es un tema difícil. ¿Por qué? Porque es tan poco frecuente Ujú. que analizarlo, o sea, por supuesto, digamos, si hay una escoliosis en la familia, además de la fiebre mediterránea, y esa pareja reproduce, va a reproducir tanto la escoliosis como la fiebre mediterránea. Entonces, digamos, habrá una cierta asociación. No es fácil probar la asociación en patologías que son muy poco frecuentes, porque no nos da la estadística. Ahora, pero por supuesto que hecho el diagnóstico, por ejemplo, de fiebre reumática, perdón, de fiebre mediterránea, es obligatorio mirar la espalda y seguirle controlándole la columna porque sabemos que hay una asociación o que es muy probable que haya una asociación. Entonces, es el médico que sigue a la familia o que sigue a ese paciente tiene que tener especial cuidado en la columna porque hay pacientes con fiebre mediterránea familiar y escoliosis. O sea, nadie está exento de tener una escoliosis. Ujú. Lo que muy bien no se sabe es si hay una asociación directa entre la fiebre mediterránea, perdón, sí, la fiebre mediterránea y la escoliosis. En este caso no sería una escoliosis idiopática. Parecería ser una escoliosis idiopática, pero no lo sé, no lo es. Claro, vos bien dijiste que acá el inconveniente es que si no se detecta la enfermedad, mal se puede decir mal puede decir un traumatólogo, tiene una fiebre mediterránea familiar porque tiene la columna desviada. Tal cual, tal cual. Porque hay patologías que, por ejemplo, la neurofibromatosis, que es una alteración diseminada del sistema neurológico que ataca varios elementos del cuerpo, varios órganos. La escoliosis que produce es típica. Es tan típica que uno con la radiografía sabe que tiene una neurofibromatosis, pero es un caso excepcional. Habitualmente lo que tenemos que hacer es al revés, examinar al paciente y después ver la placa. Porque la placa lo que más puede decir es que la columna está torcida, pero no va a decir por qué.
exactamente. Y Tendrá- Bersuski, por ejemplo, ante un problema de escoliosis en un adolescente, vamos a poner, em, o sea, la escoliosis puede producirse en la adolescencia o es que el chiquito ya nació con escoliosis y en la adolescencia eh, se la descubren. tenemos escoliosis de todos los colores. Exactamente. Hay chicos que nacen con escoliosis idiopática, o sea, sin ninguna malformación, sin ningún problema neurológico. Esas Ujú, son escoliosis muy, muy especiales que en general son bastante benignas y hay una cierta tendencia, un 60-65% de esas curvas tienen la tendencia a curar espontáneamente, pero no es lo más frecuente. Pueden nacer con una escoliosis de tipo congénito, o sea, por malformación, porque una vértebra o varias se han formado mal o porque no se ha segmentado parte de la columna, entonces esa malformación produce una curva. Bueno, esos son tipos de escoliosis, digamos, menos frecuentes. La más frecuente de todas es la idiopática del adolescente, que más o menos aparece en general después de los 9-10 años. ujú. Hay escoliosis idiopáticas que aparecen después de los 5 años. Esas son las idiopáticas juveniles, que en general son más malignas que las del adolescente, porque como la curva aumenta en la medida que el chico crece, cuanto más tiempo crece, la curva es más peligrosa, es más Generalmente tienen curva y contracurva. y las idiopáticas sí. Ujú, Ahora, las curvas de otro origen pueden tener, por ejemplo, un chico con un problema neurológico serio, digamos una parálisis espástica o algo similar, una encefalopatía crónica no evolutiva. Pueden tener escoliosis a una sola curva que son muy descompensantes, o sea, está el tronco totalmente inclinado. ujú. Y las curvas congénitas son tan vicariantes, son tan bizarras, o sea, en el sentido que no respetan ningún tipo de patrón y pueden tener también una sola curva. Ujú. Ahora, las idiopáticas, las curvas comunes, las que son el 80%, en general tienen una curva en sentido contrario que de alguna manera balancea mejor el tronco, ¿no? Ujú. ¿Qué se le aconseja a los padres, aparte de que, bueno, vayan, digamos, periódicamente a la consulta traumatológica? Porque, bueno, son muchos los mitos de que la persona, la personita en este caso, que usa mochila para ir a la escuela, entonces eso le perjudicó y, bueno, eh, demasiadas opiniones acerca del tema sin saber. Que vaya a natación y hay un médico que yo quiero mucho que siempre me dice, mira, la natación sirve para ser un buen nadador. ¿Qué me podés explicar al respecto? Bueno, yo tengo también un dicho parecido. Cuando me preguntan si la alimentación es buena, yo siempre digo, sobre todo si nos caemos al Sí, agua. Entonces, claro. si el barco se hunde, bueno, no tenemos opción. Este, no, es un viejo. Lo que pasa es que hasta hace unos 20 años se suponía que la actividad física actuaba de alguna manera para mejorar o empeorar una escoliosis. Había deportes que estaban completamente prohibidos. Hockey, golf, béisbol, todo aquello que era un movimiento hacia un solo lado, se prohibía si el paciente tenía escoliosis. Y al mismo tiempo había ejercicios para hacer. Bueno, esto ya hace ya tiempo, hace unos 25, 30 años, que sabemos que no es cierto, que ha sido probado en forma categórica por la ciencia, que no hay ningún tipo de actividad física que empeore o que mejore a la escoliosis. Entonces, el chico tiene que hacer vida normal, hacer lo que más le gusta, practicar el deporte que más le guste, y no tiene nada prohibido. Y en sus ratos de
esparcimiento, que haga alguna actividad también que lo gratifique. De ninguna manera estar haciendo ejercicios que son absolutamente inoperantes. Ujú. Ninguna de las actuales terapias físicas ha probado tener algún tipo de actividad. Lo que pasa es que las curvas muy leves en general no tienden a aumentar. Entonces es muy difícil, si uno toma una curva muy leve, hacer gimnasia, y por supuesto, por ahí la curva no aumenta, pero no aumenta porque esa curva no iba a aumentar, no por el ejercicio que hizo. Y como la mayoría de las curvas no son progresivas, entonces los buenos resultados de esas terapias físicas, alternativas, etcétera, etcétera, se basan en ese porcentaje de curvas que son benignas Bien, y que no hubieran progresado aunque no hubieran hecho nada. bien. Como para redondear y bueno, que darle una esperanza a esos padres que están bastante preocupados con la desviación de columna y que no saben qué hacer. Bueno, las curvas en general aumentan en los momentos de alta velocidad de crecimiento. Si el chico todavía no atravesó por el periodo de alta velocidad de crecimiento, debe ser controlado muy cercanamente, en periodos de 4 a 6 meses de acuerdo a la curva, Ujú. siempre y cuando sea una curva leve. Si es una curva Exacto. más grave, con cierto grado de progresividad, todavía le falta más de 2 años, digamos, para terminar el crecimiento, son los chicos que tendrían que usar un corsé que tiene que ser hecho bajo molde, o sea, con una elaboración prácticamente artesanal. Ujú. Y las curvas mayores, las más graves, que por suerte no son la mayoría, son de solución puramente quirúrgica. Bien, Así que bien, lo importante es hacer el seguimiento. Hay que pensar que la total. mayor parte de las curvas no son progresivas, Ujú. solamente cuando alcanzan una determinada dimensión se hacen progresivas. Bueno, hay que controlarlo a todos los chicos mientras crecen. Exactamente. Versuski, un gusto realmente haberte entrevistado y hasta muy No, muchas prontito. gracias a vos por la invitación. Gracias, gracias. Vamos a hacer un pequeño corte. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ecomedios y los números de la suerte con los resultados de las quinielas recién sorteadas. En la ciudad, a la cabeza, edición matutina, 8.227. Provincia, 5.118. Córdoba, 9.913. Santa Fe, 4.531. Entre Ríos, 0.358. Auspiciado por Bombonería Bombonela, Corrientes 1479, La Casa del Chocolate. Carne seleccionada Benito, Taparqué Lisandro de la Torre, Mataderos. No cocine más. Pizzería La Posta, San Juan y La Rioja. ¿Acertó? Festéjelo con un buen vino. Vinoteca Rubí, Santiago del Estero e Hipólito Yrigoyen. Fueron los números de la suerte por Ecomedios AM 1220. Volvemos 18:30 minutos. Consejos de prevención de Acord Salud. Con el fin de cuidarnos entre todos y controlar la expansión de coronavirus COVID-19, Acord Salud te recuerda. Puede afectar a cualquier persona, principalmente a adultos mayores de 60 años y personas con afecciones preexistentes, como hipertensión arterial, diabetes, etc. Consejos de prevención de Acord Salud. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Y ya estamos con el doctor Sergio Cervonco. Ya lo presenté, es médico psiquiatra y psicólogo. Va a hablar acerca, bueno, de lo que está pasando en esta bendita cuarentena o como querramos llamarlo, aislamiento. ¿Y qué pasa con los trastornos del sueño y las bebidas alcohólicas? ¿Es así, Cervonco? ¿Qué tal, Ana María? ¿Cómo estás? ¿Se me escucha bien? Perfectamente bien. Se te ve y se te escucha. Muy bien. Bueno,
Yo te digo que estoy Primero, muy preocupada por el tema de la mayoría de las personas lo manifiesta, es el encierro y la sensación de lentitud mental que tienen. O sea, esto es común. Es cierto, a ver, digamos, primero, nada es común de lo que nos está tardando en suceder. Nosotros hemos, durante años y años, pensado en la globalización del mundo, en que las fronteras en el mundo se abran y no existan, y esto, a partir de una enfermedad, se ha borrado como de un plumazo, prácticamente de un día para el otro. Digamos, Inglaterra ha destinado el Brexit, que es salir del mercado común y de la comercialización, para tener fronteras cerradas para adentro de sus lugares, y la pandemia simplemente ha hecho que todo el mundo tenga su Brexit, o sea, fronteras cerradas. Dentro de todo esto, nosotros estamos volviendo como a la etapa de las cavernas, para decirlo de alguna forma. Estar metidos dentro de nuestra casa, con poca salida, con un enemigo externo que podría asemejar a la época glacial, a la época del frío, que nos hizo salir de los árboles en la época de los dinosaurios y estar refugiados por temor a morir congelados y no tener sustento. Ha hecho que las personas, miles de millones de años para atrás, se hayan tenido que meter en las cavernas. Se supone que ontogenéticamente en la historia de la humanidad se generó a partir de ese momento la primera depresión, que fue tener que salir del bosque a las cavernas. Y por eso cada etapa invernal, cada etapa de frío, casi todos los seres humanos nos entra un bajón, nos metemos para adentro, estamos más aletargados, hibernamos de alguna forma. Y esto nos está sucediendo como un fenómeno de hibernación masiva, donde estamos sujetos a estar enlentecidos, hibernados, metidos en la casa, con el efecto de la caverna, que es la pérdida de la sincronización del ritmo circadiano, esto es, la luz, el movimiento, salir de casa o a la CAFA, ¿no? A proveernos de lo necesario, volver. La casa es el mejor lugar donde poder siempre volver, no de donde nunca irnos. Y este es un motivo en donde actualmente, entonces, nos vemos combinados frente a un enemigo que no terminamos de conocer, encerrados y sin poder desplegar nuestro mecanismo de defensa. Por lo tanto, nuestra cabeza se enlentece y es como que funciona en el mínimo no imponible, dicho en términos impositivos. Aparte también el desfasaje de horarios, que generalmente yo lo veo por mi grupo de amigos, de familiares, que estábamos acostumbrados, como al otro día nos levantábamos temprano, acostarnos quizá alrededor de las 10, 11 de la noche, pero se cambió la rutina de tal forma que 1 y 2 de la mañana estamos todavía levantados. Sí, digamos, por eso uno de los consejos que uno da a la población en general, a los pacientes, es intentar bajo todo punto de vista restablecer el ritmo de sueño-vigilia, el ritmo circadiano, usar el despertador si siempre toda la vida utilizamos, levantarnos a determinada hora. Ustedes saben que nuestro cerebro, en 2 momentos del día, que es a media mañana y a media tarde, fabrica una hormona muy particular, que es la melatonina. Esa hormona que proviene del reino vegetal y que después nosotros como animales la incorporamos, la necesitamos a la noche para cuando se oscurece todo, podamos ir a descansar y podamos dormir. Esto es decir, que si no tenemos movimiento a la mañana y no tenemos una exposición a luz solar o a luz, el equivalente a 10 lúmenes o 10.000 lux, esto sería una habitación de 3x3 con 10 tubos fluorescentes que nos den en nuestro cuerpo y en nuestra retina 15 minutos, vamos a tener un mal sueño. Si no decimos, bueno, paramos, es la hora de ir a dormir, pero decimos,
un cachito más la serie de Netflix, un cachito más la peli, al día siguiente esto se va a traducir en que nuestro cuerpo, nuestra suprarrenal, nuestra adrenalina, nuestros corticoides van a estar totalmente desfasados. Nuestro cerebro necesita a la noche un tiempo donde guardemos la información, para eso sirve la noche, para procesar todo lo que hicimos durante el día. Y entonces, si no descansamos de noche, no guardamos la información del día anterior, y entonces perdemos memoria, cambiamos el estado de humor, se nos desfasa los ritmos circadianos, no vamos al baño a hacer nuestras necesidades en los mismos horarios, o sea, se nos cambia todo. Y entonces es así que la gente se va dando como licencias. Las licencias son, como no salgo de casa, no tengo que vestirme adecuadamente, no tengo que manejar, puedo permitirme que entre ver pelis es un tema, pero la otra es también tomar bebida alcohólica por demás, que está siendo una pandemia silenciosa entre todos nosotros. Exactamente, exactamente, lo he escuchado. Y también es lo que estamos haciendo es tomar malos hábitos, porque si bien la tecnología es buena, todo a su justo medida, ¿no es cierto? La sensación de estar hiperconectados todo el tiempo nos genera la ausencia de la mirada real de seres humanos reales que nos hablan. Nosotros necesitamos el contacto de la piel. Ustedes saben que esa vieja experiencia que habían utilizado en Rusia, que era no tocar a los niños que quedaban huérfanos o tocarlos, marcaba la diferencia entre los niños que crecían bien e incorporaban el alimento y estaban estimulados a chicos que no se desarrollaban, con lo cual, desde muy pequeños, la piel, el contacto, la mirada, el estímulo, el sonido, hacen que nosotros nos desarrollemos. Nuestro sistema nervioso central se desarrolla a partir de la oralidad, la piel, la mirada, los olores, todo conforma a lo que necesitamos. Por eso es importante que estas licencias que nos damos en el abuso de bebida, tengamos mucha precaución. Recordemos que siempre el alcohol era el antidepresivo de los pobres. Yo me veo muy asombrado en todas las series y en las películas argentinas y extranjeras. Alguien está angustiado y le dice, sírvame otra copa, deme otro trago, Exacto. déjeme la botella. O sea, estamos formando a sociedades enteras que entienden que los afectos se procesan con el alcohol. Y esto creo que es peligroso porque se procesan con el alcohol, se procesan con sustancias, y no estimulamos que nosotros podamos tener los propios recursos para ser resilientes y sobrellevar estos momentos difíciles que nos está tocando en esta época. Bueno, ahora estamos atravesando por este aislamiento y luego tenemos que ver los resabios que quedan, ¿no? Van a quedar muchísimas patologías de tipo emocional. Los que no eran fóbicos o agorafóbicos, que era salir para afuera, en realidad están teniendo síntomas de agorafobia. ¿Por qué? Nosotros estamos acostumbrados a manejarnos como somos, los que tenemos la virtud y la suerte de poder ver, somos organismos visuales, incorporamos el mundo con nuestra visión. Y entonces vamos incorporando un horizonte amplio, grande. Cuando nos quedamos en casa es como si ese horizonte se nos achica. Cada vez que salimos, incluso vemos conocidos, amigos, pacientes, familia, que dicen, las primeras veces que salía tenía la sensación de que me mareaba, me sentía incómodo, me sentía mal. ¿Por qué? Porque se nos achicó el horizonte. Entonces, hay un entrenamiento que tenemos que hacer en el afrontamiento. Debemos casi como un entrenamiento salir a la calle con nuestra protección, con los barbijos, con la medida de distanciamiento, pero exponernos es absolutamente necesario para poder procesar información. Entonces, fobias al exterior ya estamos viendo y están sucediendo. Los que ya eran tal vez agorafóbicos
o medios temerosos, o medios hipocondríacos, tal vez se sienten a las anchas en este momento porque nos dicen, yo siempre me lavé las manos, yo siempre limpié todo, yo me siento cómodo, yo la estoy pasando fenómeno, pero esos son los pocos, son los anecdóticos. Vamos a tener que estar entrenándonos en volver a salir nuevamente. Tal vez es como nos pasó a los argentinos con los bancos y el corralito. ¿Cuánto tiempo tardamos en volver al banco con cierta confianza después de lo que nos pasó en el 2001-2002? Exactamente, Serguonco, y por ejemplo, salvando las distancias, en la época de las cavernas, no podían decir no salimos a cazar porque nos va a agarrar tal o cual animal, salían armados. Sí, salían armados en determinado horario cuando veían que había lucecita, porque Ujú. sabían que apenas bajaba la luz tenían que volver corriendo a la caverna, Exacto. porque sabían que el frío glaciar de, no sé, 50, 60 grados bajo cero los iba a congelar y iban a quedar duritos. Ujú. Por eso, todo eso que está guardado en nuestra genética Sí. construye lo que por algún motivo nos bajoneamos en invierno y salimos y somos esplendorosos en primavera. Exacto. Y vos Tenemos que sabés, tener en cuenta, Sergonco, te cuento el ¿sí? caso de una chiquita de 5 años, hija de una amiga mía, que la llevaban a dar vueltas en el coche, ¿no es cierto? Eh, Ujú. y cuando le dijeron que que podía bajar, que ya le dieron el permitido para los chicos, la nena no quería y no quiere, porque la va a agarrar el bichito. Muchos temores han sido y será cuestión de, yo diría hasta de políticas de Estado para poder avanzar por sobre estos temores. Hay algo que tal vez lo podemos dejar para otra oportunidad que se llama epigenética. Epigenética es aquellos cambios que nuestro organismo, principalmente digo de las embarazadas, que son las que están expuestas a determinados cambios del medio ambiente, pueden generar modificaciones que se heredan a futuro para que se potencien o se inhiban dificultades o habilidades. Es un caso muy conocido en la Segunda Guerra Mundial, cuando en Holanda pasó meses de hambruna vinculado a la ocupación nazi. Y entonces esa generación había alimentado con 400, 500 calorías. 3 generaciones, se llama Oberlix el pueblo. 3 generaciones después, lo que sucedió es que en ese pueblo empezó a haber diabetes. Esto es, se había heredado hacia el futuro la necesidad de consumir menos azúcar. Una Europa opulenta que ya comía mucho, lo que le pasó es que empezaba a manifestar que no necesitaba tanta azúcar como era que tenía la alimentación. Entonces, muchos de los efectos actuales probablemente los descubramos no en esta generación ni en la que viene, sino en 2 generaciones por delante. Ujú. Bien, un minutito tenés para redondear. La verdad que me quedaría horas charlando con vos, pero bueno, todo tiene su Sí, principio y a su ver, fin. hay algo que me parece importante. Eh, Las consultas a los profesionales de la salud en cualquiera de las áreas tienen que seguir siendo realizadas. Los controles médicos en cualquiera de las disciplinas, desde ginecología, cardiología, psiquiatría, psicología, tienen que ser realizadas. Estas situaciones no deben hacer suspender ningún tipo de tratamiento de los cuales teníamos prepandemia. Digamos, estar en casa no nos va a hacer proteger de los problemas que ya teníamos. Y si tenemos nuevos problemas, realmente los profesionales de la salud estamos a disposición para poder ayudar a resolver lo mismo que resolvíamos antes de la pandemia. El abuso de sustancias por estar metidos en casa no es garantía de que no nos va a suceder nada. El alcohol siempre es un mal consejero. Está como se decía antes, el pedo triste y el pedo alegre. Realmente cuando ahora la gente se alcoholiza y pasa un mal momento, existe vinculado al consumo de alcohol muchas situaciones de poner en riesgo a los demás o a uno mismo, Exactamente. ideas negativas, la cantidad de
patología que está encubierta. Entonces, el consejo es: no suspendan tratamiento, no tomen sustancias por su cuenta. Siempre van a encontrar algún profesional idóneo que los puede recomendar y los puede ayudar. Y siempre vale la pena en cualquier momento ser solidario. Bien. Y esto es, si ven que alguien no está bien, no digan, es grande y sabe lo que hace, o no me quiero meter, él sabe lo que hace con su vida. Nosotros tenemos un deber, que es siempre meternos para ayudar, para ser solidario con quien lo necesita. Perfecto. Y sos un excelente profesional y muy didáctico, muy claro, así que no nos quedó ninguna duda. Te agradezco muchísimo tu presencia y por ahí está mi amigo Ernesto Bersuski también para saludarlo. ¿Está, señor operador? Ah, ahora lo veo. Estás más delgado, Bersuski, ¿eh? Bien. Bueno. ¿El micrófono? ¿No tenés micrófono? Abrilo. ¿Te abriste? Ah, ok. Sí. ¿Qué me decías? No, que bueno, el estar en confinamiento prácticamente ha hecho que me cuidase, ¿no? Porque al hacer menos actividad física, la posibilidad de engordar es mayor, así que me ha dado la oportunidad de cuidarme y me hizo bajar de peso. Perfecto. Lo cual está perfecto. Bueno, te agradezco muchísimo tu presencia, sabes que te quiero mucho y será hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias. Con respecto a la audiencia, recuerden, los espero el próximo martes en este mismo horario. Chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.